¿Tener o ser? Esa es la pregunta. Imaginemos que alguien va caminando y de pronto se percata de una solitaria flor que crece al borde del camino. Según Erich Fromm, si se trata de un occidental, inmediatamente buscará arrancarla, ya sea para entregársela a su amada o para estudiarla científicamente. Si se trata de un oriental, en cambio, este se detendrá a contemplar, sin tener que matar a la tierna flor en el proceso. Por un lado tenemos el tener, ese afán desquiciado de poseer y acumular. Y por otro, el ser, esa apertura a la existencia, el amor y la trascendencia más allá de la ambición del ego. El psicoanálisis denomina trastorno a esta búsqueda frenética de poseer, mientras que el marxismo le llama enajenación al modo de vivir entregado simplemente a los placeres fáciles y el consumismo. ¿Y quién es el culpable, de acuerdo con estas formas de pensar, del malestar que aqueja a la civilización occidental? El capitalismo y su obsesión con la propiedad privada. Pero yo les pregunto, ¿resulta suficiente esta respuesta? ¿No han abordado ya esta dicotomía las religiones tradicionales y las filosofías de toda la humanidad, antes incluso de que existiera el capitalismo como tal? Es inevitable aquí hacerse la pregunta sobre la naturaleza humana. ¿De dónde proviene esta inclinación a poseer y a la vez esa aspiración a trascender nuestras vidas meramente materiales? Porque ejemplos existen de personas y culturas que optan por una tercera vía entre matar o dejar intacta a la tierna flor. En Gefunden, pequeño poema de Goethe, ese genio alemán de espíritu incansable, el poeta, conmovido por el lamento de la flor que ve próxima su muerte a manos del solitario paseante, elige sabiamente trasplantarla a su jardín y así poder observarla con la curiosidad del científico y el arrobamiento del artista. La desenterré con todo y sus raíces, y al jardín la llevé de la casa bonita. La volví a plantar en el lugar silencioso, y así crece siempre y florece y florece. Acompáñanos, esto es Más que el Mínimo, el podcast de cultura mínima en el que hablamos de literatura, filosofía y arte sin las prisas de la vida diaria. Bienvenidos a Cultura Mínima número 24. En esta ocasión nos encontramos en la casa estudio de Javier Martínez Villarroya, gran amigo, colega, profesor del Departamento Académico de Lenguas del ITAM y doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, mi estimado Terán, creador de Cultura Mínima, ¿cómo estás? Eh, Contento de estar aquí contigo y con el público que nos está oyendo. Así es, como siempre, un placer estar platicando de estas cosas, estos temas culturales de todo tipo. Esta vez tú escribiste una reseña, los invito a que la lean. Escribió sobre un libro en específico de Erich Fromm que se llama Tener o Ser, una pregunta que nos plantea este psicoanalista y filósofo famoso. Pero antes de que entremos directamente a esta obra, ¿por qué no nos platicas un poco de Erich Fromm? ¿Quién es? ¿Qué libros has leído? ¿Qué le puedes decir a los que nos escuchan? Bien, bueno, estos días tú y yo ambos hemos leído algunos libros de de él, y un poquito la excusa era hablar de este libro, de Tener o Ser. Pues Erich Fromm, como muchos de nuestros oyentes sabrán, es uno de los psicoanalistas más importantes del siglo XX. Una de sus particularidades es que no era médico, a diferencia de Jung o de Freud, etcétera, etcétera. Otra de sus particularidades pues es que era judío, descendiente de una familia de rabinos, entonces su conocimiento sobre la religión es muy amplio. Como muchos alemanes, tuvo que emigrar cuando el nazismo se alzó en Alemania en los años 30 en su caso pues se exilió en Estados Unidos, aunque hubo una época, precisamente por la caza de brujas del macartismo y porque, como veremos, flirteaba con un marxismo, aunque
muy determinado, muy matizado, pues también se exilió, digamos, voluntariamente de los Estados Unidos y vino a vivir ni más ni menos que aquí a México, a Cuernavaca. De hecho, fue profesor de la UNAM durante un tiempo. Así es, allá hay un dato muy curioso que este célebre filósofo y psicoanalista estuvo aquí en nuestro país durante algunos años, en los 50s y los 60s, me parece. Entonces, su obra es muy amplia. Uno de los, ¿cuál será su obra más famosa? Quizá El arte de amar, Miedo a la libertad. El arte de amar, el miedo a la libertad, probablemente sí. Exacto, y en esta ocasión leímos Tener o Ser. ¿Por qué, de dónde surgió esta necesidad o el interés por leer este libro en particular de Eric Fromm? Y si quieres ya podemos vincularlo un poco con el contenido. ¿Qué es lo que nos dice aquí de estas dos palabras? En primera instancia son dos palabras, dos verbos específicos que es tener o poseer y ser por un lado. ¿Qué dice de la sociedad actual y cuál es la diferencia entre estas dos palabras y estas dos formas de ver y enfrentar la vida? Bueno, tú también lo has leído, ahí podemos comenzar la discusión, cómo lo percibiste tú, cómo lo percibí yo. En mi caso llegué al libro porque en esta pandemia, como tantos de ustedes, si comparan mi edición con la de Terán, lo que verán es que la mía es muy antigüita. Una amiga un día me dejó una serie de libros al lado de mi oficina y me dijo, si te interesa alguno, quédatelos. Me interesaron varios, muchos, me los quedé y hasta ahorita que, bueno, pues por pereza de pedir por Amazon un libro, etcétera, pues empecé a ojear algunos que no había leído de la biblioteca y me encontré con este que la verdad me encantó y creo que es de una tremenda actualidad. Quizás la última parte, ya luego lo discutiremos, está un poco desfasada, pero lo demás es de una tremenda actualidad. Si lo tuviera que resumir, yo creo que este título de tener o ser, esta pregunta principal, pues a lo que alude es a dos modos de vivir en el mundo, según el propio Eric Fromm. Uno de esos modos, el del tener, es el que hoy consideramos más habitual, ¿no? Es aquel según el cual nos movemos, pues tratando de conseguir ciertos logros materiales en nuestra vida. Pues queremos casarnos con una mujer, queremos conseguir un buen trabajo y un buen puesto, queremos tener una casa bonita, queremos tener una buena plaza, etcétera, etcétera, ¿no? El otro modo, el modo de ser, según Fromm, es aquel en el que nos centramos, por el contrario, no en aquello que poseemos, sino en aquello que somos o que podemos llegar a ser, ¿no? Y de hecho, a mí, aunque no lo menciona en ningún momento del libro, a mí me reverberaba al leerlo la célebre frase de Shakespeare, ¿no? De ser o no ser. Digamos que este tener o ser, a mí creo que es una reformulación del ser o no ser de Fromm. Lo que nos viene a decir Fromm es que cuando nos estamos concentrando en lo que poseemos, lo que anhelamos, etcétera, etcétera, en el fondo no somos. ¿Tú qué opinas, Terán? ¿Cómo lo Así es, a mí viste? también me vino a la mente esa pregunta de ser o no ser, de esta obra famosa de Shakespeare, que quizá Fromm diría el no ser es el tener, el poseer. Y específicamente lo sitúa todo esto Eric Fromm en las sociedades capitalistas. Entonces, por ahí mencionaste que alguna de sus influencias es el pensamiento marxista, que me resulta a mí interesante. En otras ocasiones he criticado al marxismo como ideología, pero en Eric Fromm sí vemos una lectura crítica en la que intenta retomar los elementos que no son tan conocidos de la obra de Marx, pero que pues son muy certeros en cuanto a un diagnóstico de lo que él llamó la enajenación. Creo que para Eric Fromm esta concepción de vida, este modo de vivir del tener, tiene que ver con la enajenación de Marx. Es decir, cuando uno está metido en esta dinámica de consumir, de poseer, de dominar, de hecho está enajenado de su propia humanidad, que creo que es lo que dice, ¿no? Sí, coincido contigo tremendamente y además creo que lo va desglosando por áreas, ¿no?
Entonces, de repente empieza a decir, bueno, ¿cuál es la distinción entre el vivir desde el tener y el vivir desde el ser en el área del conocimiento, ¿no? Y dice, bueno, pues cuando pensamos el conocimiento como tener, lo que pensamos es en acumular capital humano o en lo que pensamos es en adquirir conocimientos, ¿no? Y él, sin embargo, dice, cuando pensamos en el conocimiento desde el punto de vista del ser, lo que se busca no es acumular, lo que se busca no es capital humano, sino que lo que se busca es despertar, algo que tiene que ver bastante más con lo que sería el pensamiento místico de diversidad de culturas, ¿no? Lo mismo sucede con la memoria, por ejemplo, ¿no? Él dice, bueno, desde el punto de vista memorístico, si lo que queremos es tener, pues bueno, acabamos memorizando, tratando de seguir cierta lógica en aquello que estamos tratando de memorizar o simplemente mecánicamente, ¿no? Pero desde el punto de vista existencial del ser, nos acordamos de las cosas porque nos están hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Es decir, porque es conocimiento relevante e intransferible. Cuando leo a Homero y no se me olvida cierto pasaje que he leído en él, es porque me está hablando a mí, ¿no? A diferencia de cuando estoy tratando de acumular conocimiento, ¿no? Ándale, creo que ahí podemos agarrarnos de ese ejemplo que da y intentar como que mirar a nuestras propias vidas, incluso a este proyecto de cultura mínima, porque si nos perdemos nada más en el mundo de la cantidad, por ejemplo, si decimos, vean, nosotros hemos leído miles de libros y escribimos miles de textos y conocemos a miles de autores, pues puede ser que nos extraviemos y tengamos una eh, visión de en realidad poseer el conocimiento. Entonces, eso me gustó mucho de este libro de Eric Fromm, que no se refiere solamente a tener como posesiones materiales, sino que cuando analiza, por ejemplo, el uso de este verbo tener, refleja cómo frente a todas las cosas, incluso cuestiones no materiales, pues tenemos esta visión de poseer, ¿no? Entonces tú ahorita mencionaste la del conocimiento, la de la información y recordé en otro de los podcasts, Alfonso comentó sobre la niña genio o estas ideas que existen en la actualidad de lo que significa ser un genio. Y si se fijan, pues muchas veces se dice, es una persona que tiene un IQ muy elevado. Y ahorita me acuerdo incluso que eso mencionó Donald Trump en el último debate y lo ha repetido varias veces, que cómo es que ataca a las personas, dice, tienes un IQ muy reducido, ¿no? Como si la inteligencia fuera este número o esto que podemos poseer, ¿no? Sí, es muy interesante lo que destacas, el punto en el que enfocas la conversación. De hecho, hay cierto pasaje en el libro en donde Fromm se enfoca en estudiar precisamente cómo estos modos de ser y de tener se trasladan a nuestra conversación ordinaria, ¿no? Y dice que, bueno, que actualmente utilizamos mucho menos verbos. En lugar de decir estoy preocupado, decimos tengo una preocupación. O en lugar de decir soy profesor, decimos tengo una plaza de profesor. O en lugar de decir estoy enamorado, digo tengo una novia, ¿no? Y aunque no nos demos cuenta, esas son formulaciones inconscientes que lo que hacen es apuntar a esta enfermedad social que decía Terán, que vivimos por estar centrados en el anhelo de poseer y de tener. Exacto. De hecho, además es interesante porque, bueno, como todos ustedes, otro de los grandes filósofos del siglo XX es Noam Chomsky y en ese pasaje precisamente le agradece a Chomsky su ayuda. Exacto, entonces cómo incluso las palabras que usamos reflejan y son una señal de esta existencia que tenemos basada en la posesión de las cosas, en el tener, que Eric Fromm dice surgió principalmente en las sociedades capitalistas occidentales. Eso podría ser un poco el resumen de este libro, que les recomiendo mucho que lean. Pero entonces, ahorita mencionaste también que Eric Fromm dice que es una enfermedad o un malestar incluso a nivel sociedad.
Ujú. ¿En qué otros aspectos vemos esto? Si fuéramos nosotros como doctores y analizáramos la sociedad, ¿dónde detectaríamos este malestar de el tener? Porque alguien podrá estarnos escuchando y dice, bueno, pues ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo vivir con posesiones materiales o con esta postura en la que uno lo que busca es acumular? ¿Cómo dice Eric Fromm que se expresa este malestar? O sea, ¿por qué tener es malo, podríamos decirlo así, y por qué ser es una opción? ¿Dónde detectaste tú eso, Javier? Ok, me parece muy difícil, pero muy interesante tu pregunta, tu comentario. Creo que antes de eso lo que deberíamos rescatar un puntito que dice Fromm, y es que a veces damos por supuesto que en la naturaleza humana está el anhelo de tener, o sea, que todos deseamos tener. Y damos por supuesto que eso es natural. Lo primero que dice Fromm es que eso no es natural y para eso lo que hace es irse a analizar algunas lenguas antiguas y descubre, bueno, o infiere que probablemente antes de la llegada de lo que sería la agricultura y en consecuencia la propiedad privada, había ciertos pueblos que no utilizaban el verbo tener, no lo conocían, ¿no? O sea, con esto trata de refutar la idea de que todos de forma natural queremos tener, ¿no? Pues yo creo que respondiendo ahora sí concretamente a tu pregunta, podemos encontrar este malestar, pues evidentemente en la depresión, que es uno de los males de nuestro tiempo, ¿no? Eh, Otra área sería, por ejemplo, el malestar social por el trato discriminatorio hacia la mujer, que es algo que también aborda mucho Eric Fromm, ¿no? Y cuya causa vincula con esta idea de que, bueno, vivimos como si quisiéramos poseerlo todo y entre otras cosas, pues dice él en una frase impactante que aquello más seductor de poseer no son las cosas, sino son las personas, ¿no? Entonces, creo que en ejemplos como estos podríamos identificar este malestar en la tristeza, en la depresión, en la discriminación, en la subordinación de los que tienen menos a los que tienen más, etcétera, etcétera. Sí, pues ahí latinas entonces a un aspecto incluso personal, que es este de la depresión. Los que nos han estado siguiendo en los podcasts saben que yo soy alguien que lo reconoce frontalmente como padecí este gran problema que de hecho a nivel sociedad se ve encarnado en otro problema que es terrible, que es el del suicidio, ¿no? El suicidio que vemos que es algo muy común, tristemente, y principalmente en gente joven, ¿no? Entonces, por ahí Eric Fromm aborda este tema de la depresión desde el punto de vista del psicoanálisis y desde el punto de vista también filosófico. Quizá podríamos hablar de la violencia, cómo la violencia tiene como raíz, pues finalmente una visión de la vida que simplemente tiene que ver con el consumo, ¿no? Si lo único que te importa en la vida es poseer, pues evidentemente las demás personas van a parecer obstáculos para este objetivo que es el de poseer, acumular. ¿Obstáculos en qué sentido? ¿A qué te refieres? Pues obstáculos literalmente, o sea, si tú tienes, quiere decir que lo obtuviste de alguna manera y, por ejemplo, una visión del mercado, nada más de la economía como competencia, pues todos son rivales, que es algo que destaca Eric Fromm. Bueno, puede ser, esa es una lectura muy cierta y otra, es decir, ver a los demás como competidores para lograr algo y otra todavía más perversa, es que veas a los demás como objetos posibles de consumo. Sí, por supuesto, Ujú. como por ejemplo en la promiscuidad, alguien puede decir que he tenido tantas mujeres, ¿no? Que vemos eso en el lenguaje común. ¿Cuántas De, mujeres has tenido? de hecho, Fromm en otro de sus libros, en el de El arte de amar, habla mucho de eso, ¿no? O sea, que uno podría pensar que el arte de amar es algo parecido, que sigue la estela del famoso manual de amor de Ovidio, mucho más, digamos, irreverente, y no, en el caso de Fromm se mantiene mucho en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es que el amor verdadero, pues lo que busca no es conquistar, sino que lo que busca es cuidar,
no, lo que no busca es poseer, sino que lo que busca es conocer, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces tenemos ahí un análisis general de Eric Fromm del principal malestar de la sociedad. Y al decir la palabra malestar también estoy como haciendo referencia a este libro de Freud, ¿no? Que finalmente es el fundador del psicoanálisis, pero habla del malestar de la cultura. Entonces, quizá para los que no han leído a Fromm, convenga nada más mencionar algunas de las influencias sobre el pensamiento de este autor, que ya dijimos por ahí está Marx, o evidentemente está Freud. También me sorprendió que cite mucho a un místico cristiano alemán de la Edad Media que es Meister Eckhart. Bien, lo que creo que es interesante es destacar la esencia de su libro más conocido, porque no lo hemos mencionado y creo que puede explicar parcialmente esta sensación que tú tienes y que es el del miedo a la libertad. En él expone, entre otras cosas, cómo el nazismo logró ganar democráticamente en Alemania, ¿no? Que en esa época pues era una de las civilizaciones más avanzadas, al menos si nos centramos en lo que es eh, la música, el arte en general, la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese libro lo que dice es que los seres humanos de algún modo tememos ser libres. Nos da pavor tener que tomar grandes decisiones y que lo más fácil que es decir, bueno, lo hice porque me lo dijo mi mamá, lo hice porque me obligó mi profesor, lo hice porque el grupo en el que estaba, lo hice porque mi novia no. El problema de nuestra sociedad es que no nos atrevemos a tomar decisiones y por eso creo que a menudo en la obra de Fromm se percibe esto que tú estás percibiendo, querido Terán, de que de algún modo hay cierta reacción ante todo lo que sean propuestas de seguir a un líder, ¿no? Porque él dice, bueno, el seguir a un líder no te exime de tomar tus propias decisiones, ¿no? Sí, Pero bueno, en ese sentido, creo que hay que interpretar eso por un lado y por otro lado hay que tomar también, me voy a permitir citarte también otra frase de otro de sus libros para que vean que hemos leído varios entre los dos, que es La Revolución de la Esperanza, y en él dice, bueno, en él trabaja mucho el concepto de la fe, ¿sí? Y lo que dice es que la fe es la convicción acerca de lo aún no probado, el conocimiento de la posibilidad real, la conciencia de la gestación. ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, él critica mucho esta idea de que el tener fe en algo que todavía no ha venido, en tener fe en el futuro. Y él dice que la verdadera fe, y eso quizás podría ser una cuestión de discusión para otras ocasiones, la verdadera fe es aquella que nos permite ver en el presente la gestación de un cambio que ya se está produciendo. O sea, el que tiene fe es el que está creyendo en este momento, en este preciso momento, que la esperanza vale la pena porque la liberación va a llegar, ¿no? Y bueno, creo que con esos dos conceptos, bueno, no sé si quieras decir algo. Sí, perdón. bueno, yo también voy a citar al mismísimo Eric Fromm, quizá para demostrar un poco esto que estaba comentando, de cómo se puede convertir ya sea la sociedad o uno mismo en este ídolo cuando se cierra uno a la trascendencia. Entonces, al Ajá. final de Tener o Ser, eh, está hablando Eric Fromm de El hombre nuevo y la sociedad nueva, y enlista ciertas características, ciertas cualidades del carácter que debe tener este hombre y esta sociedad nueva, que eso es algo que me parece a mí muy rescatable. Sí dice que el cambio tiene que ser uno de carácter. Aún así, tal vez es inevitable caer en este como círculo vicioso de dónde debe provenir el cambio, ya sea de la sociedad o del individuo, pero al hablar de carácter, creo que sí está manejando tanto al individuo como a la sociedad. Pero entre estas características, estas cualidades, fíjense lo que dice. El hombre nuevo debe aceptar el hecho
de que nadie ni nada exterior al individuo le da significado a su vida, sino que esta independencia radical y la no cosidad pueden llegar a ser la condición de la actividad plena dedicada a compartir e interesarse por sus semejantes. Entonces, yo ahí les pregunto a los que nos están escuchando, creo que queda muy claro, ¿no? Está diciendo aceptar el hecho de que nada exterior ni nada al individuo. Bueno, pero fíjate, dice la cosidad. Lo que dice es que ninguna cosa es la que debe dirigirte. ¿Sí? Yo, como interpreto esto, digo, prefiero quedarme con aquello que me produce interés de él y pues de lo otro simplemente olvidarme, ¿no? Tú has opuesto a partir de las palabras de Simone Weil, ¿no? Lo que sería esta gravedad versus la gracia, ¿no? La gravedad de las cosas versus la gracia de lo trascendente, ¿no? Yo creo que aquí lo que Eric Fromm nos está diciendo es que no le pone el nombre de trascendencia, pero yo sí encuentro la trascendencia en él. ¿En qué? En una cosa muy concreta. Y nos dice, el infierno es la tristeza, el infierno es la depresión, ya sea individual o globalizada. Y esta tristeza está en función de las cosas. Es decir, si nosotros nos centramos en las cosas y no en los procesos o en las personas, estamos abocados a la tristeza. ¿Cuál va a ser la solución? Pues es evidente, tan evidente que no somos capaces ni de verla a menudo. La alegría. La alegría es la brújula que te está marcando si estás acercándote a ti mismo. O, de otro modo, si te estás acercando a ti mismo sin ego, sería que te estás acercando a Dios. O sea, la alegría, como dice Jodorowsky, es la llave de lo sagrado. En la alegría está la trascendencia. Si tú estás con tu pareja y no estás alegre, bueno, pues igual es que es tu pareja, pero no la estás amando. Si tú estás en un trabajo y no estás alegre, pues bueno, igual tienes una plaza, tienes dinero, pero no estás acercándote a ti. Y el acercarte a ti mismo, a lo que realmente eres, es la misión que Dios te ha impuesto. Me parece perfecto eso que comentas, Javier, y justo tocas ahí pues el tema de la alegría, que lo puedo relacionar yo con el pensamiento de Simone Weil, y tal vez ahí podemos terminar esto, concluir. Simone Weil dice que con todas las cosas siempre se trata de las que vienen de afuera, de uno mismo, de manera libre y casi como por sorpresa, como un regalo del cielo, sin que nosotros las busquemos. Esas son las cosas que nos traen una alegría pura. Entonces, bueno, pues creo que se parece mucho a lo de Eric Fromm, y en el pensamiento de Simone Weil, esta mística muy peculiar, muy extraña, incluso heterodoxa, pues vemos muchas veces esta búsqueda de la alegría, pero sí saliéndose del ego, como también diría Eric Fromm. Pero tal vez me gustaría cerrar hablando, sí, de alegría, pero también de una diferencia radical entre, por ejemplo, el budismo y la religión cristiana en cuanto al sufrimiento, porque es evidente que no puede haber alegría sin sufrimiento, y cómo uno encara o cómo asimila el sufrimiento y el dolor de la vida, pues también tiene repercusiones en la alegría, ¿no? Entonces, Simone Weil nunca dice que hay que eliminar el sufrimiento, sino que hay que darle sentido. Sí, que quizás no hemos tratado demasiado el tema del arte, pero es fundamental también en este libro, y es que el arte es aquello que nos acerca a nosotros mismos. Simplemente quiero comentar que me da mucha alegría, como siempre, estar contigo platicando, Terán, y supongo que eso me acerca a quién sabe dónde, al mí mismo, al sí mismo o a la trascendencia, y que, por supuesto, les invito a nuestros oyentes a que sean alegres, porque esa es la brújula que debemos seguir para encontrar lo que tenemos que encontrar. Así es, ¿qué les parece? Con eso nos vamos. Muchas gracias, Javier. Javier Martínez Villarroya, les recuerdo, estuvo en este número 24 de Cultura Mínima. Esto es Cultura Mínima para mínimo necesario. Hasta luego, sean felices.